5 misterios para el triunfo. Vamos a estar hablando en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 18. Y dice de la manera siguiente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor añada mayor gracia a su palabra. Amén. En estos tiempos estamos compartiendo y gozándonos con una serie de enseñanzas que el Señor pues le haya estado dando a nuestro pastor Andrés y de las cuales todos y cada uno nos hemos estado nutriendo. De verdad, fortaleciéndonos cada día y aprendiendo a caminar cada día más sostenido en la verdad de Dios, que es su Hijo Jesucristo, quien nos libertó y por quien nosotros vivimos hoy. Amén. Es así pues que en el mensaje de fin de año del 2022, específicamente el 31 de diciembre, nuestro Señor y Dios Jesucristo nos dio una palabra por medio del pastor Andrés, cuya palabra está basada en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que habla sobre las preocupaciones y cómo evitarlas. Pues es así pues que el Señor nos haya permitido a lo largo de este tiempo, pues a partir de ese mensaje, cada mensaje el Señor le ha estado hablando al pastor con el propósito de anclar en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, este maravilloso mensaje. Amén. Creo que dice la palabra que por nada estemos afanados sin que antes sean conocidas delante del Señor todas nuestras necesidades, amén, todas nuestras preocupaciones, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto debido a los diferentes, estas preocupaciones, esta palabra nos la da el Señor, mostrando su absoluta soberanía y sabiendo que Él es el que guarda y cuida de nosotros, debido a los diferentes anuncios y pronósticos, profecías, informes financieros, augurios, que dicen que este año 2023 será un año catastrófico, terrible para Venezuela y en especial para su economía. Y es así pues que Dios, ese Dios maravilloso que nos guarda y nos protege, porque nosotros tenemos que vivir conscientes y consecuentes, creyendo y sabiendo que tenemos un respaldo del trono celestial. Amén. Y es por eso que nuestro Señor pues nos diera esta palabra este año, un respaldo divino, para que podamos estar firmes en medio de todas estas cosas que se dicen y no entremos en preocupaciones, angustias, tormentas, desesperaciones. De tal manera que ha preparado en el corazón pues del pastor Andrés una serie de enseñanzas que de manera hilvanada, ¿verdad? Es decir, en la corriente, todas y cada una, cuando usted lee, usted va a darse cuenta de que todas las enseñanzas que hemos venido recibiendo este año son con ese propósito, todas tienen una connotación, todas están unidas, ¿no? Entonces, de tal manera ha preparado en el corazón del pastor Andrés esa serie de enseñanzas que la hemos venido recibiendo de él, con el propósito, pues, de anclar la palabra que Dios nos diera en este Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, hasta constituirla en una verdadera plataforma donde podamos estar firmes aún en medio de las circunstancias. Situaciones, por ejemplo, como el dólar y sus efectos colaterales, que angustian, afligen, causa desestabilidad y desastres, ¿no? Más allá de que no tengamos que meternos en situaciones políticas ni nada, de que, ni por qué, y esto, sí, simple y llanamente que estas situaciones del día a día nos ponen en angustia, nos ponen en quebranto, nos ponen en aflicción, y estas enseñanzas, pues, lo que llevan es con el propósito de anclarlas, de que nosotros sepamos dónde estamos parados.
que estas situaciones del día a día no nos pongan en el contexto, pues, de vivir afligidos, abatidos, sino por el contrario, avanzando, confiando, creyendo que tenemos un Dios que tiene el control absoluto de todas y cada una de las cosas. Amén. Entonces, de esa manera, pues, hemos venido recibiendo enseñanzas como lo imposible y lo posible, donde aprendimos, entre otras cosas, que este es un año para desafiar lo imposible de las crisis, las dificultades y aún del destino. Amén. Eso lo aprendimos y lo hemos visto, y el que no, pues le pido que vea esas enseñanzas, que las escuche, para que vea que allí Dios nos pone en el conocimiento de que nosotros hagamos hasta donde podamos. Lo demás dejémoselo a Dios. Amén. Y es así como tenemos que aprender a caminar. También aprendimos que como somos nosotros los que vamos a desafiar, tenemos que entrenarnos cada día con la oración y la palabra para poder desafiar aquello que ante nuestros ojos nos parezca imposible. La oración y la palabra propician en nosotros un equilibrio. Es el equilibrio que nos permite descubrir y manifestar en nosotros el poder de Dios. Cuando nosotros solamente oramos, pero no leemos la palabra, es como si estuviéramos más inclinados de un lado que de otro. Pero también ocurre que si nosotros lo que hacemos es leer únicamente la palabra, entonces, y no oramos, entonces estamos más inclinados hacia un lado que en el otro. Lo que nos da el equilibrio, que es como debemos habitar, que es como debemos vivir, es la oración y la palabra. Y ese es el secreto del poder de Dios. Amén. Cuando usted ora, ore con la palabra. Declare la palabra, porque es por medio de ello que Dios va a obrar en nosotros. Señor, dice tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra está escrita y dice tal cosa. Señor, dice tu palabra, Señor, que no has visto pobre desamparado ni su simiente mendigando pan. Señor, ahora te pido, mira esta circunstancia en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por lo que ya hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué tenemos que dar gracia? Porque cuando usted dice, te damos gracia, esa acción de gracia es la que le dice a usted, que ya Dios lo hizo. Que usted, la que te va a librar de la desesperación, la que le va a librar de la angustia, la que le va a librar del tormento. Cuando usted da acción de gracia, después que usted termina de orar y usted da acción de gracia, te damos las gracias, en ese momento usted está asumiendo que ya está hecho. Amén. Que ya está hecho. Es así como debemos aprender a vivir. Entonces, nosotros si vamos a desafiar, tiene que ser entonces con la oración y el poder de la palabra. Desafiar aquello que ante nuestros ojos nos parezca imposible, ¿no? Nos parezca imposible, aunque nosotros sabemos y entendemos en este tiempo que no hay imposibles para Dios. Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos entender. Todas estas cosas nosotros vemos y entendemos que es Dios, pues, el que tiene. Cuando nosotros lo hacemos de esa manera, aprendemos a descansar en ese Dios maravilloso. Y de esa manera, pues, nosotros podemos avanzar. De allí que por medio de estas enseñanzas que hemos estado recibiendo del pastor Andrés, hoy por hoy nosotros en este contenido hemos estado viviendo muchas situaciones, dado las circunstancias del día a día, pero de todas y cada una de ellas, Dios tiene el control. Y esa es la verdad maravillosa, esa es esa verdad divina que nosotros estamos llamados a vivir cada día, por la cual le damos gracias y gloria al Señor. Otro mensaje fue el tiburón y la sangre, que fue una continuación del mensaje anterior, donde pudimos entender y desarrollar un poquito más el tema de desafiar, que nos enseña que para ello es decir, para desafiar, debemos asumir cada enseñanza como un entrenamiento concentrado, el cual necesitamos para restaurar las fuerzas espirituales en nuestras vidas, es decir, restaurar el estado espiritual en cada uno de nosotros.
cuando hablamos de restaurar las fuerzas espirituales y hablamos de un contratratamiento concentrado, sabemos que aún nuestro Señor Jesucristo tuvo también que batallar y pelear para poder de alguna manera mantenerse en ese entrenamiento concentrado, es decir, en ese campamento. Otra de las enseñanzas llevó por nombre las primicias, de las cuales nos habló la pastora Carolina, de las que podemos decir que nos habló de las primicias de la creación y de la importancia del significado de las palabras. Nos mostró el significado de primicias y de la gran importancia de ellas. Primicia significa lo primero. Lo primero de Dios, lo primero que Dios dijo fue la luz. Y pudimos conocer a través de la palabra que las primicias de Dios fue Jesús, el Cristo, el primogénito, el Hijo de Dios, por medio del cual nosotros estamos acá hoy, quien murió en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Amén. Por medio de quien hoy estamos acá recibiendo de su sobreabundante gracia, porque eso es lo que hacemos cada vez que venimos acá, es con el propósito de renovarnos en entendimiento, de renovarnos en espiritualidad, de llenarnos, de buscar y propiciar que se revele, se manifieste la llenura en cada uno de nosotros. También conocimos la maravillosa enseñanza de aférrate. Wow, qué palabra tan maravillosa, donde pudimos conocer que el desierto, entre otras cosas, que el desierto es, entre otras cosas, un campo de entrenamiento para poder ser útil para aquello que Dios nos ha llamado. Amén. Para aquello que, entonces, recordándonos aún en esa enseñanza, que aún nuestro Señor Jesucristo también pasó por ese desierto. Es decir, también tuvo que ir a ese campo de entrenamiento. Nos enseñó que la palabra de Dios es la espada, pero si la espada no está afilada, no hace nada. Por tanto, debemos afilar la espada. Y para ello, afilar la espada es aferrar la palabra. ¿Cuál palabra? La que escuchamos, la que leemos cada día, esa palabra en la que Dios nos habla, en la que Dios nos revela, esa palabra esa que usted en este tiempo ha estado buscando y a donde usted está estudiando, porque dice la palabra, y cuando leemos en Mateo 7:24, dice que al que me escucha la palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edifica sobre la roca. La roca es Cristo. Por ello, cada vez que nosotros leemos la palabra, debemos aferrarla y para ello, ahí inmediatamente está la oración. Señor, que esta palabra siga tratando conmigo, yo la asumo, la recibo. Señor, te pido que esta palabra sea anclada a mi Espíritu Santo, que nunca más esta palabra falte de mi ser, que esta palabra me guíe, que esta palabra me llene. Y en esa medida nosotros vamos a ir cada día más haciendo la palabra nuestra. Porque nosotros, y usted lo va a descubrir cómo, en su andar, porque nosotros estamos llamados a ser buena la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es, el Evangelio es Cristo. El contenido del Evangelio, ¿verdad?, es el que nosotros aplicamos a la vida, a nuestras vidas. Tenemos que aplicar ese contenido cada día más a nosotros. Cristo es la paz, Cristo es la justicia, Cristo es la luz, Cristo es la verdad. Todo lo puedo en Cristo, es el que me da la fuerza. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que anclar la palabra en nuestro espíritu. Entonces no podemos permitir que la espada pierda el filo. La espada debe estar siempre afilada para que esa palabra salga con poder cada vez que nosotros la hablamos. Y dice que es de doble filo, corta para allá, pero también para acá. En la medida que yo le estoy hablando a cualquier persona, porque nosotros estamos llamados a ser testigos, a toda aquella persona que le estemos hablando, nosotros asimismo, en el momento que estamos dando ese mensaje, también estamos creciendo nosotros, también estamos afirmándonos más nosotros. Amén. Entonces, tenemos que aprender a ello, a afilar que la palabra es aferrando la palabra de Dios a nuestro espíritu. Todo esto debe ser para nosotros un entrenamiento concentrado, por medio del cual estaremos firmes en la plataforma
que hemos estado formando en el Señor con Filipenses capítulo 4, 6 y 7, como venimos hablando desde el principio. También la pastora Anacelis nos habló en el mensaje llamado La palabra de Dios es mi seguridad, de donde pudimos concluir que debemos vivir en la corriente de la palabra para una efectiva edificación. Es decir, la corriente nos permite vivir la palabra y de esta manera grabarla y enraizarla. Amén. De otras maneras se hace infructuosa, se banaliza. Es como la parábola del sembrador, el que sembró en el camino. Que vinieron las aves del cielo y se la comieron. En otras palabras, no hubo fruto. Así sucedió con el sembrador. Así sucedería si nosotros leemos la palabra y no la enraizamos, no la grabamos, no la aferramos a nuestro espíritu. Es como si la tuviéramos banalizando. La leemos ahorita, pero no nos podemos cubrir con ella. No tenemos el contenido de ella en nosotros. Entonces, por ello, tenemos que agarrar la palabra y aferrarla a nosotros para que la hagamos nuestra. Entonces ya deja de ser la palabra para ser tu palabra, ¿verdad? Entonces es así como tenemos que vivir para que pueda haber fruto. Que fue una maravillosa palabra la que nos presentó nuestra hermana, que Dios la bendiga más cada día. Por último, la semana pasada, Dios usó de manera extraordinaria en el mensaje llamado Dios nos habla, a nuestra hermana pastora Carolina, que invito a todos aquellos que hasta ahora no hayan tenido la oportunidad de escucharla o verlo, que lo hagan. Es una palabra maravillosa. Me encargué esta semana de distribuirla a todos los contactos, a todas las personas en gran sumo. Un mensaje sumamente sencillo, pero es Dios hablando. Amén. Y le doy gracias al Señor por su sierva. Amén. Entonces, esta maravillosa enseñanza, es decir, que todavía escucharlo, el que no la haya podido escuchar, pues lo invito a que las escuche. Para que aquel que todavía siente o cree que Dios no le habla, pues va a aprender o va a conocer que Dios sí le habla. De este mensaje yo puedo decir bastante, pero solo voy a concluir diciendo que Dios siempre nos habla por diferentes formas y maneras. La Biblia, el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu, aún en sueños, etcétera. Dios siempre nos habla. Solo que nuestros estándares de fe no nos permiten escuchar, discernir la voz de Dios, en especial por la fortaleza, las estructuras que todavía puedan haber en nosotros, las secuelas de la incredulidad, que siempre todavía se manifiestan, siempre de alguna manera, siempre nos están saboteando, ¿no? Porque es por ello que siempre tratamos, pues, de con la intelectualidad nuestra, tratar de discernir o pensar o creer que, oye, ¿será verdad? ¿O será esto real? ¿Será que Dios verdaderamente esto es? No, hermano, usted sabe si es o no es. Dios tiene el control de todo. Y si no, bueno, si usted cree que es de parte de Dios, no lo dude. Si usted cree que lo que está haciendo es de parte de Dios, pues hágalo. Usted sabe a este tiempo, ya usted sabe lo bueno y lo malo. Dios lo va a guiar, el Espíritu Santo le va a decir, y cuando no es de Dios, ahí está ese sensor, el Espíritu Santo de Dios que comienza a redarguir. Amén. Entonces, es así como lo debemos nosotros saber. Son nuestros estándares. Las secuelas de la incredulidad, las que aún hay en nosotros, esa es la verdad, la que no nos permite escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos habla y Él es el que, cuando queremos saber si es la palabra dice en Juan 8:47, dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, allí tenemos también cómo determinar si Dios le habla o no le habla. Si usted a este tiempo piensa que Dios le habla, entonces hable con su pastor o hable con la consejería, porque si usted vive así,
entonces no está verdaderamente edificándose ni recibiendo lo que es de Dios. La palabra dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Nosotros allí es donde debemos centrarnos. Yo soy de Dios, por lo tanto, yo debo escuchar la palabra de Dios. Amén. Hoy quiero darle continuidad a este círculo de enseñanzas que van en la misma corriente. Para ello quiero compartir con ustedes este mensaje que Dios nos diera para este día, que lleva por nombre 5 misterios para el triunfo. De eso es lo que vamos a hablar, no sin, pero quise pues en la introducción hablarles y ponerles en el contexto de lo que hemos venido recibiendo, porque este mensaje va en la misma corriente. O sea, este mensaje también va en ese mismo tenor, va en esa misma dirección. El primero de estos misterios dice 5 misterios para el triunfo. El primero de estos misterios se denomina independencia. Una palabra maravillosa, algo que le gusta a todos y más en especial a los jóvenes. Sin embargo, esta palabra es es conflictiva, porque la independencia a veces se malinterpreta. Le hablaba un joven en estos días y le decía, porque los jóvenes siempre anhelan llegar a los 18 años para lograr su independencia, para que papá no me tenga que estar corrigiendo, para no tener que pedir permiso, para no tener, o sea, si tengo 18 años ya yo puedo salir. Pero yo les decía, usted, bueno, asegúrese, le decía a los jóvenes, si te quieres independizar, asegúrate pues de tener cubiertas todas tus circunstancias, porque no puedes vivir independientemente para una cosa y para otra no. O sea, si tú eres independiente, debes ser absolutamente independiente. Si puedes tomar decisiones, entonces tú tienes también que proveerte tus medios lícitos de manutención, tú debes velar por tu seguridad, tú debes velar por todas tus cosas, y de esa manera le decía, compartía con el joven diciéndole ello. Pero no sabes la importancia que es tener una guía, la guía de tu papá, la guía de tu mamá, ¿no? Entonces, eso es importante. Independencia, del latín independere, que significa no estar bajo la voluntad de otro. Es decir, nada ni nadie te puede, no estás bajo el gobierno de nada ni de nadie. También podemos decir que es ser libre, ¿no? Así que, dice la palabra en Juan 8:36, dice que, así que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. La independencia a la que hacemos referencia es a la independencia del mundo. Es decir, no estar bajo el control del reino del mundo, ¿no? Como dice Primera de Juan 15, Primera de Juan capítulo 2 versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta independencia que todo mundo, esa palabra por sí sola se explica, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Amén. Hermano. Entonces, esto se explica por sí solo. Sabemos ya lo que hay en el mundo. El mundo también es el reino del mundo. Cuando hablamos del mundo, hablamos del sistema de cosas, el sistema que rige todo lo que nosotros vemos y se hace, ¿no? Es como estar es donde se procesan las cosas, es como estar constantemente en un ciclo de situaciones donde ninguno de nosotros somos escapos de ellas. Todos conocemos y sabemos que vivimos en el mundo. El problema está cuando me dejo subyugar, tomar por todas las circunstancias del mundo, las modas, los alimentos, la tecnología, en fin, qué sé yo, cuando vivo metido, imbuido en ello, yo estoy siendo todavía controlado por el mundo. No tengo independencia. Y yo creo que eso lo comprobamos en todos y cada uno de los días, con los hijos, con los familiares. Nosotros hoy por hoy, a donde quiera que usted llegue, usted ve a alguien metido en la maquinita. Y puede pasar cualquier cantidad de horas sin que se dé cuenta y se le pasó el día y resulta que no hizo nada.
pero eso es justamente porque tiene un control, no es independiente, está subyugada por ese sistema. ¿Ves? Yo no le estoy diciendo que no son prácticos y que no nos ayudan los teléfonos, que no nos ayuda la tecnología, por el contrario, nos está ayudando. Yo siempre escribía, siempre estaba mi enseñanza con mi libretita, ¿no? Pero hoy estoy ensayando un sistema nuevo, nuevo para mí, pero no para las demás personas. Amén. Entonces la tecnología no es que es mala, solo que no nos podemos dejar controlar de ella. Debemos tener siempre el control de nuestros actos. Entonces la independencia es no vivir bajo el reino del mundo, es decir, el sistema perverso de la humanidad. Independencia es pensar lo contrario del mundo. Eso es independencia. Es sobrevivir a solas con Dios. Eso es independencia. Esta independencia fue la misma que mostraron y vivieron los 7 remanentes, es decir, José, Moisés, Samuel, David, Daniel, Elías, Eliseo, etcétera. Estos hombres mostraron una absoluta independencia del mundo. No les interesaba las circunstancias del mundo. Y mire que estos hombres no tenían el privilegio que tenemos nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Dios Espíritu. ¿Amén? En aquellos tiempos, el Espíritu no moraba en alma alguna, venía sobre ellos y les revelaba, les se manifestaba y les hablaba. Y estos hombres aprendieron a caminar así. Estos hombres no se preocupaban, simple y llanamente ellos aprendieron y entendieron que ellos tenían un Dios. Y que ese Dios era grande y poderoso, lo suficiente, fuerte y poderoso para librarlos de cualquier circunstancia, para librarlos de cualquier angustia. Y es así como estos hombres avanzaron siempre. Es el caso que todos y cada uno de nosotros conocemos, el caso de David, el más resonado contra Goliat. Vimos que no había manera de que este joven pudiera con una onda derribar a aquel gigante. Sin embargo, así lo hizo. Pero aquel venía contra él con jabalina y él vino en el nombre de Jehová. Amén. Y entonces ese era su poder y esa era su seguridad. De hecho, él convenció al rey Saúl diciéndole cómo él peleaba contra aquellos que venían contra sus ovejas. Él era el pastor de ovejas. Sin embargo, lo pudo hacer de ellos. Daniel, por ejemplo. En el caso de Daniel, los 3 jóvenes, estoy parafraseando, pero en el caso de Daniel, podemos leer en el capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice que habían 3 jóvenes, que el rey Nabucodonosor se hizo una estatua y mandó a que todo el mundo tenía que postrarse ante esa estatua. Y estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron: sepa usted, rey, que nuestro Dios nos librará, es lo suficiente poderoso para librarnos de ese horno de fuego. Pero hay algo que me gusta mucho en esa enseñanza que dice: ¿y si no? ¿No? O sea, y si Dios no lo hiciere, pues sepa usted que no nos postraremos ante ese Dios. Esa es la bendición que nosotros debemos siempre entender, que tenemos un Dios. Ese es el poder que necesitamos vivir. Es así como debemos nosotros tener independencia. La independencia del mundo, pero vivir absolutamente dependiente de Dios. Y seguro estoy que todas las circunstancias de nuestra vida cambiarán. Independencia es creer en Emmanuel. Dios está con nosotros. Así vivieron ellos de manera independiente. Es decir, quebrar la independencia del mundo y ser independiente para vivir y depender solo de Dios. El pastor Andrés también nos hablará de eso en Aférrate. Nos habló del desierto que él estaba viviendo, que aunque estaba en medio de sus circunstancias, allí pudo comprender, tenía al lado personas, su familia, pero tú pudo depender que era a solas con Dios. Y en eso se encontró y vamos a seguir recibiendo de eso que el Señor le ha dado a nuestro amado pastor Andrés en este tiempo. Segundo misterio se llama la realidad. La realidad la debemos ver como una moneda de 2 caras. Por un lado, la realidad circunstancial y por el otro lado, la realidad verdadera. La realidad circunstancial es la que se muestra por las circunstancias del día a día.
y que vemos y oímos, por tanto, no las podemos negar. Es donde las personas son engañadas por el presente, porque nos hacemos, y ahora cómo hago, y esto también, y entonces por esa situación, ahí eres engañada, ¿no? Ahí eres engañada por el presente, por la situación que se te presenta en el momento. Esa es la verdad circunstancial. Y es que no podemos negar situaciones como el referente dólar, como el dólar, las marchas por el aumento de los sueldos y salarios, que sabemos que es justicia, la salud, la inflación, la crisis hospitalaria, la comida, etcétera. O sea, sin mencionar casos personales o de la familia, como un hijo enfermo, como una situación X, se me dañó el carro, Dios guarde, la nevera se echó a perder. Y ahora, ¿cómo hago? Imagínate, el motor de la nevera cuesta como $100, más la mano de obra. Y entonces eso nos lleva a vivir angustiado y atormentado, angustiado y atormentado, producto de esa realidad. Pero esa es una realidad circunstancial. Son hechos, situaciones palpables. Pero escucha bien, no es la realidad de nosotros. Para nosotros son crisis circunstanciales, situaciones circunstanciales. La realidad verdadera es que nosotros somos hijos de Dios. Esa, para nosotros, debe ser nuestra fundamental realidad. Que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios debemos verla, debemos vivir siempre sabiendo y conociendo que yo tengo un Dios. ¿Ok? Y esa es la verdad verdadera para mí. Nosotros somos hijos de Dios y debo verla desde allí, teniendo en cuenta mi identidad, autoridad y seguridad. Es decir, lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. Esa es y debe ser mi realidad. Y como hijo de Dios, debe ser ese mi enfoque. Y eso cambia la realidad de las circunstancias. Seguro, y los invito a que lo hagan. Cuando usted enfoca cualquiera sea la circunstancia o situación que usted pueda estar viviendo, no la enfoque de las circunstancias, enfóquela como hijo de Dios. Lo primero es que te viene la paz que sobrepasa el entendimiento. Amén. Esa que Jesús nos la dejara, esa paz espiritual que el hombre natural no puede conocer. Por lo tanto, no nos debemos dejar de llevar por la realidad circunstancial, sino por la realidad verdadera. Es que yo vivo con el acompañamiento de Emmanuel. Vivo las 24 horas. Veo con ojos de evangelio, de justicia. Y lo imposible se hace posible. Veo las evidencias, respuestas de Dios en la hora 25. Es decir, lo sobrenatural de Dios, que para nosotros debe ser lo natural. Porque es para el mundo que es sobrenatural, no para nosotros. Lo sobrenatural de Dios para nosotros es lo natural. ¿Ok? Porque nosotros formamos parte de su reino. Nosotros somos sus hijos. ¿Ok? Y Dios nos ama y nos ha amado y nos amará hasta el fin. Y esa es la verdad de la realidad verdadera. Esa es la realidad que nosotros debemos habitar como hijos de Dios. Tenemos las 7 bendiciones. Hijos de Dios, templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Tenemos acceso al trono de Dios por la oración. Tenemos autoridad espiritual para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Así está escrito. Tenemos el acompañamiento de los ángeles, ángeles a nuestro favor. Los ángeles batallan, se significan batallas en los cielos para que podamos estar acá reunidos. De otra manera no se podría. De otra manera se nos iría la luz. De otra manera pasaran cosas que no nos permitirían poder estar acá. Pero el Señor, que es infinito y rico en misericordia, pues nos ha blindado. Nos ha dado todas y cada una de estas bendiciones para que nosotros podamos estar fortalecidos. Tenemos también,
Tenemos también la bendición de poder predicar este evangelio, de poder enseñarlo, que es como Dios nos para lo que Dios nos ha llamado. Todas y cada una de estas bendiciones nos blindan ante las circunstancias del mundo. Esas son las dos caras de la realidad. La terrenal, la realidad circunstancial, que es la realidad terrenal, la de los ojos físicos, la que ve el mundo, en la que habita el mundo, atormentados, angustiados y afligidos, y por mucho que hagan, no pueden verdaderamente, como dice la palabra, que por mucho que uno haga, no puede añadir a su estatura un codo. Pues así viven las personas, afligidos y abatidos, pero sin poder cambiar la realidad de las circunstancias, porque no tienen las condiciones para hacerlo. Entonces, esa es la realidad física. Y la otra es la otra es la celestial, la realidad celestial, la espiritual, como nosotros somos espirituales. Esa es la realidad verdadera en la que nosotros debemos habitar, en la que nosotros debemos vivir cada día sabiendo y conociendo que Dios está con nosotros. Amén. El tercer misterio se llama las crisis. Cuando hablamos de misterio, hablamos de secretos. Pero son secretos que cuando que cuando se hablan, se manifiestan, se develan, ya dejan de ser secretos. En este tiempo nosotros, pues hoy estamos hablando de misterio porque así lo habla la palabra, pero para nosotros todo está dispuesto, todo está abierto. Para nosotros no hay acá en el reino. Estos secretos hoy, estos 5 misterios están siendo develados en esta hora y ya para nosotros dejarán de ser secretos. Amén. Que son formas y condiciones de cómo enfrentar las circunstancias del día a día, de cómo estamos viviendo. El tercer misterio son las crisis. Las crisis tienen dos vertientes o dos formas de verlas. Las puedes ver como un problema o las podemos ver como una oportunidad. Si la vemos como un problema, con toda seguridad la estamos viendo con los ojos físicos. Los sentidos auxiliares que son para nosotros en este tiempo. Y usted podrá decir, bueno, y si no la veo con los ojos físicos, ¿cómo la voy a ver? Bueno, la vemos a través de nuestro Señor. Sí, porque es posible que haya alguna persona que esté visitándonos por primera vez y no haya conocido de esta verdad maravillosa. Y nosotros sabemos que hoy los 5 sentidos, que es por lo que habita el hombre natural, hoy para nosotros son 5 sentidos auxiliares. O sea, no son la prioridad en nuestras vidas. La prioridad de nosotros es nosotros tenemos ahora otro nivel, otro estándar. Nosotros somos espirituales. Y desde allí debemos enfocar todo lo inherente a nuestras vidas. Amén. Entonces, tiene dos formas de verla. Como un problema o la podemos ver como una oportunidad. Las crisis dependerán siempre de cómo las vea. Es decir, cuando las enfocamos conforme a las circunstancias de ellas mismas, viene el caos, la angustia, la desesperación, los desastres. Eso es cuando la vemos con los sentidos físicos. Es cuando caemos en ese tipo de circunstancias. Pero cuando las vemos conforme a lo que nosotros somos, las crisis dejan de ser crisis para convertirse en oportunidades. Y usted dirá oportunidades de que, como que si se me dañó el carro y no tengo cómo arreglar, oportunidades que, bueno, oportunidades para que puedas entender que tú no dependes de ese carro, que tú dependes de Dios. Yo siempre tuve vehículo y siempre tuve carro, pero hace un largo tiempo que no teníamos vehículo. Ahora lo tenemos, bienvenido sea. Pero aprendí, yo nunca, y cuando me movía por taxis, en principio, pero cuando aprendí a saber que esa no era mi manera, yo aprendí a viajar en camionetas de pasajeros, yo aprendí a viajar en el metro, yo aprendí a usar transporte público, pues, normal, y nunca me afligí. Yo estaba, por ejemplo, una anécdota breve, yo estaba, por ejemplo, en Mamporal en el estado Miranda, en Barlovento, y yo
En Maporal hacía 2 cultos. Uno en la mañana le predicaba a los borrachitos de la plaza, por decirlo de alguna manera, y disculpen el término. A estos señores que permanecen allí, a ellos temprano en la mañana, los domingos les llevaba una palabra. Pero después iba a la congregación y tenía el servicio de la congregación, y ahí salía como a la 1 de la tarde, y salía, agarraba una camioneta hasta Higuerote, para de Higuerote agarrar otro, porque a las 3 de la tarde tenía un servicio en el terminal de Oriente. Yo aprendí a hacer eso sistemáticamente con transporte público. No era fácil, pero yo no me agotaba. Cuando llegaba a la casa, normalmente de ahí salía como a las 7 de la noche. Cuando llegaba a la casa, yo vivo en el Paraíso, cuando llegaba a la casa, eran como las 8. Después que me sentaba, que me desconectaba, era que salía el cansancio. Pero en el momento, en el trajín, nada de eso ocurría. Y eso es una bendición maravillosa. Amén. Entonces, las crisis son oportunidades que las debemos ver con ojos de evangelio. Las crisis siempre sacarán lo mejor de ti. Las crisis siempre van a sacar lo mejor de ti, tu talento, tus capacidades, los dones que Dios en su infinita misericordia nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Esos están en nosotros. Las crisis son para que nos ejercitemos en todo aquello que Dios nos ha dado. Para ello son las crisis. Las crisis no las debemos ver como problema, sino como una situación, como una circunstancia para yo ejercitarme, para sacar lo mejor de mí. En las crisis, la dependencia de Dios se pondrá a prueba. Es allí donde vamos a saber en quién estás confiando, en quién crees tú, con quién estás contando tú para salir adelante de esa circunstancia que se te está presentando. En las crisis debemos ver a Emmanuel, que Dios está con nosotros. En medio de toda crisis debemos aprender a saber que tenemos el acompañamiento de Emmanuel. Dios está con nosotros. La mayoría de nuestros hermanos, aunque a ustedes les parezca sencillo, yo que he predicado mucho en la calle, he enseñado bastante en la calle, créalo. La mayoría de los hermanos no saben que Dios está con ellos. En la mayoría de las congregaciones se predica que cuando el Señor venga. No, la palabra dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros en esa palabra debemos estar siempre conscientes. Allí siempre debemos estar anclados. Dios está conmigo. No es cuando Él venga, sí, el Señor va a venir y cuando Él venga nosotros lo debemos estar esperando, pero viviendo como hijos de Dios hoy, sabiendo que Él está y que nos ha estado acompañando y nos acompañará siempre en todo momento. Las crisis son para afirmarnos, para transicionar, es decir, pasar de un lado a otro, afirmarnos, en las crisis, el plan de Dios se cumplirá en mí. En medio de toda crisis, lo que Dios aplama, a lo que Dios, el plan específico para el cual Dios le ha llamado, se cumplirá en usted. Y usted lo va a ver, y usted lo puede ver. Aún a costa, y ese plan se va a cumplir aún a costa de mi propia vida. En la crisis, Dios pelea por ti. Amén. En eso tenemos que hacer conclusión. En medio de las crisis, Dios pelea por nosotros. Amén. El cuarto misterio se llama cumbre. Y todos sabemos que cumbre es una loma. O sea, llegar a la cumbre es llegar a la cúspide. Lo vemos como son los alpinistas. Ellos anhelan siempre llegar a esa cumbre. Pues aquí en el reino también nosotros tenemos que conocer que Dios nos ha puesto para ello, que ahí también tenemos una cumbre. Cumbre es un proceso. Cumbre es transición, pasar de un estado a otro. Cumbre es crecimiento espiritual, que estamos llamados a vivir como hijos de Dios. Cuando asumimos la cumbre, jamás estaremos sin fruto. Como lo dice Colosenses, la cumbre se manifiesta, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, nosotros hoy hemos sido sacados, esa es una transición de la oscuridad a la luz. Pero nosotros cada día debemos mostrar que verdaderamente nosotros estamos habitando en esa dirección. ¿Ve?
Dice la palabra en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Así está escrito. Cumbre es mostrar las evidencias que Cristo mora en ti. Donde quieras que estemos y en todo cuanto hagamos, cumbre es como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, fíjense que no dice mirada, sino mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice mira es un instrumento de precisión para no errar. La intención es que nosotros vivamos enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Que atinemos, que afinemos esa mira, que vivamos siempre centrados en lo que Dios nos está hablando, que vivamos conociendo lo que Dios está haciendo, que no nos distraigamos. Dice, cuando nosotros vivimos de esa manera, viendo las cosas, cuando nosotros vivimos de esa manera, podemos trascender. Es decir, como dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, la mira no es ver, la vida no es ver las cosas que se ven, sino las que no se ven. Nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba. Me equivoqué, Señor, en el nombre de Jesucristo. Nosotros aquí lo conocemos como las 24 horas. Las 24 horas es la bendición maravillosa de poder llegar a esa cumbre. En las 24 horas nosotros caminamos consecuentemente peldaño a peldaño. Es lo que nos permite, lo que nos dice que nosotros estamos caminando conforme a lo que Dios quiere. En la cumbre esta palabra nos pone viendo las cosas que no se ven. Dice que está lo trascendental, lo elemental y lo trascendental. Lo elemental es todo lo que vemos normalmente, así a ojo bueno. Es como dice en física, nos decían que uno observa, uno ve, observas e infieres. Para poder inferir tienes que observar, o sea, observar es precisar. Pues así debemos vivir nosotros, viendo las cosas que no se ven, pero que cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en las cosas del Señor, nuestra atención plenamente está en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos trascender. Amén. Entonces, Gálatas 5:22 al 25 también nos pone en el conocimiento y en el contexto de saber de esa cumbre a la que estamos llamados a habitar. Vamos también en el quinto misterio. El quinto misterio para nosotros ya es conocido, ya que nuestro amado pastor Andrés nos habló ya en ello. El quinto misterio es la bendición absoluta. La bendición absoluta es, como lo dijera el pastor, es que no cambie la bendición de Dios por lo terrenal. Es decir, no tomes decisiones sin que las consultes con el Señor. No camines como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Nosotros no. A nosotros ya se nos abrió ese entendimiento. Nosotros nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos de quién dependemos. Nosotros tenemos que vivir siempre sujetando nuestro pensamiento, nuestros caminos, nuestra voluntad a la voluntad, al pensamiento de Dios, a los caminos de Dios y a la voluntad de Dios. Porque debemos aprender diariamente en ese devocional a vivir, debemos aprender diariamente a vivir en ese devocional diario, sujetando siempre, trayendo cautivo a la obediencia de Cristo el pensamiento. Porque es por medio de los pensamientos como nos salimos
Es por medio de los pensamientos como nos distraemos, nos salimos del cerco. Y digo del cerco porque el mismo Satanás le dijo al Señor que él tenía a Job cercado. Pero le dijo, pero quítale el cerco para ver si yo no lo voy a destrozar. Y Dios le permitió que lo hiciera. Pues nosotros vivimos cercados. Nosotros tenemos el respaldo del trono celestial. Y el león anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él anda dando vueltas alrededor. Él no puede penetrar a donde nosotros podamos estar bajo la cobertura del Señor. Pero cuando por los pensamientos nos salimos de la cobertura, y es allí donde pasamos circunstancias de aflicción, de angustia, de dolor. Amén. Entonces, la bendición de Dios es que no cambies, ¿verdad? No lo cambies. Ten tu mirada puesta en el Señor para que no sean por medio de decisiones terrenales lo que te permita perder su dirección, su luz, su guía. La bendición de Dios es saber que nosotros hemos sido bendecidos con toda la bendición, como dice Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, Dios nos dio su bendición absoluta. Esta bendición absoluta para nosotros es que no hay otra. ¿Sí? La bendición absoluta es que lo absoluto de Dios está en mí. Lo absoluto de Dios está en usted. Es su espíritu. Dios mora en usted por su espíritu. Dios mora en mí por su espíritu. Entonces, ya lo absoluto de Dios, es decir, su favor, su amor, su gracia, su justicia, su luz, su sabiduría, su paz, mora en nosotros. Amén. Y esa es la bendición más grande que nosotros podamos tener. No existe nada más grande, no existe nada más grande y poderoso en lo absoluto de Dios. Y eso, Él nos los entregó. Lo absoluto, lo más grande y poderoso de Dios es su Hijo Jesucristo. Y eso ya Él nos los dio. Amén. Estos 5 misterios son 10 específicos. Yo hoy quise compartir con ustedes 5. Estos 5 misterios, tomados, hilvanados, sumados a lo que Dios nos ha venido dando, nos invitan y nos van a ayudar cada día más a seguir construyendo esa plataforma, ¿verdad? De justicia, de gracia, de amor y de poder por medio de su palabra para que nosotros podamos estar firmes. Cada día más en cuanto a las circunstancias que nos toque habitar o que nos toque vivir cada día. Sé que es un año, aún en el inicio, ya se muestra que es un año bastante aflictivo, o sea, un año que trae bastantes aflicciones. Pero nosotros estamos acá y el Señor nos ha estado dando de su palabra, el Señor nos ha estado fortaleciendo para que nosotros podamos fortalecer a otros. Es posible que nosotros tengamos familiares que no conocen de esta gracia, y puedan venir a nuestra casa o puedan compartir con nosotros. Pero ellos no nos pueden ver a nosotros como se ven a sí mismos. O sea, que aún aquí en Cristo y nosotros vivamos como si no tenemos un Dios. Que nosotros vivamos de la misma condición que viven ellos. Que ellos te vienen a hablar de sus situaciones y usted se hace uno con él. Quiero invitarles a que cuando las personas vengan alrededor nuestro, nosotros mostremos lo mejor de nosotros. Ellos nos van a hablar de realidades circunstanciales, pero nosotros les vamos a hablar de realidades verdaderas. Amén. La realidad nuestra. Y nosotros tenemos esa misión en este año, de ser nosotros esos que tengamos el testimonio. En sí mismo se suscitarán cosas para nosotros, pero es para que crezcamos y le podamos hablar a ellos y los podamos ayudar también a ellos a recibir de esta gracia, a recibir del amor de Dios
a que ellos puedan también estar fortalecidos, que cuando vengan a nosotros tengamos una palabra, un refrigerio, para que ellos puedan entender y conocer cómo se vive teniendo a Cristo en su corazón. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Permite el Señor que estos 5 misterios puedan ayudarlos a seguir construyendo esa plataforma de fe.